Adelante. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes en esta conferencia que espero les ayude a prevenir esa historia trágica que es la ocurrencia del abuso sexual de los niños y las niñas. Yo soy Isabel Cuadro, psiquiatra, y soy la directora de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil, una organización que hace más de 40 años está trabajando en la prevención y la intervención del maltrato infantil y el abuso sexual de los niños y las niñas. Vamos a hablar entonces de la prevención del abuso sexual. Lo primero que tenemos que hacer para poder prevenir el maltrato y el abuso de los niños es quitarnos las gafas rosadas, es saber que la realidad de muchos niños y niñas es tremendamente difícil, que el maltrato es una realidad que nos puede tocar a todos y que si seguimos pensando que la vida de los niños es fácil, que no tenemos que estar muy alertas de lo que puede ocurrir, que es lo que yo llamo las gafas rosadas, pues no vamos a poder trabajar adecuadamente en la prevención del maltrato infantil. Entonces, los invito a que se quiten por un rato las gafas rosadas de pensar que los niños son felices, son tiernos, son dulces. Todo eso es verdad, pero también es cierto que hay seres humanos que ejercen una gran violencia contra los niños y las niñas en Colombia y en el mundo. Una fotografía en honor de Gerardo Herrera, un gran fotógrafo colombiano. Entonces, von Foster, que es el padre del pensamiento sistémico, nos dice esta frase tan importante: no vemos lo que no vemos. Muchas veces dejamos de ver fenómenos globales como son el abuso de las mujeres, la violación, los actos de guerra. No los queremos ver, apagamos muchas veces las noticias y demás, pero esta realidad también está ahí, es nuestro deber como padres, como maestros, ayudar a la protección de los niños y que vivan en ambientes seguros. Esa es la diapositiva más importante de toda la conferencia, es decir, cuando un niño o una niña le hablen de abuso sexual, créanles. Es muy importante que sepamos que la mayoría de los niños, casi el 100% de los niños que nos cuentan una historia de abuso sexual consistente, creíble, están hablando de lo que les pasó. Por esa razón es tan importante que nosotros actuemos cuando los niños nos cuentan una historia de abuso sexual. Entonces, para poder definir qué es el abuso sexual, tenemos que ver realmente cómo se ha definido a lo largo del tiempo. Entonces, el abuso sexual consiste en el uso sexual de un niño o de una niña por parte de una persona que es un adulto, que puede ser un hombre o una mujer, pero también puede ser un adolescente o otro niño, para la satisfacción de sus necesidades sexuales sin consideración del desarrollo psicosexual del niño o de la niña. Esto es muy importante porque aquí tenemos lo básico de lo que tenemos que entender por el abuso sexual. Es decir, el verbo rector, como dicen los abogados, es uso, que es una palabra sumamente amplia. El abuso sexual entonces puede ser con contacto o sin contacto. Y siempre me gusta hablar de Caperucita Roja y del lobo, que es uno de los cuentos que mejor nos pueden ilustrar de cómo ocurre la situación de abuso de los niños y las niñas. Entonces, Caperucita, que todos la hemos leído de niños, es un cuento que se originó, que tenían las personas en París, pero Perrault es el que lo escribe por primera vez. Y Caperucita entonces estaba con su mamá, la llamaban Caperucita Roja porque siempre llevaba su capita roja, y no sabemos si tenía un padre, no aparece en la historia, no sabemos cuál era el nombre real de Caperucita, pero lo que cuenta la historia es que la madre le dice que vaya por el bosque, que no se entretenga porque tiene que llevarle una botella de vino y un pastel a la abuelita que está enferma. Y le dice esta frase: no te entretengas porque el bosque es peligroso. Es decir, hay un conocimiento de que el bosque es peligroso, pero aún así se manda a la niña al bosque. Entonces el lobo se la encuentra, pero no se la come en ese momento, sino que espera.
corre mucho más rápido que la niña, por supuesto, llega, se come primero a la abuelita, que simboliza quitar la figura materna, y luego entonces se disfraza de abuelita y espera a Caperucita que llegue, porque toda esta dinámica es parte del juego psicológico que hacen los abusadores sexuales. Y la niña efectivamente llega y está aquí, la ven en la cama con la abuelita, y ella se da cuenta de que la abuelita está muy distinta, de que tiene algo muy raro. Y ustedes ven esa cara tan maravillosamente hecha por Doré, de la cara de sorpresa, angustia, de entender que algo no está bien con su abuela. Entonces Caperucita le pregunta a la abuelita, ¿por qué tienes los ojos tan grandes? Y el abusador sexual da la respuesta correcta. Eh, para verte mejor, porque sabe que todos los niños necesitan ser vistos, reconocidos. Abuelita, ¿por qué tienes las orejas tan grandes? Y el abusador sexual vuelve a dar la respuesta correcta: para oírte mejor. Abuelita, ¿por qué tienes los brazos tan largos? Para abrazarte mejor, porque sabe que todos los niños necesitan contacto físico, contención. Y solamente cuando Caperucita pregunta por los dientes, que son el símbolo de la agresión, es que finalmente el lobo se lanza sobre ella y se la come. En los cuentos infantiles, que son tremendamente crueles, siempre hay algún nivel de paliación. Entonces aparece el cazador que saca a la abuelita de la Caperucita, dice, del fondo de la barriga del lobo. Y literalmente muchas veces uno tiene que sacar a los niños de ese fondo de violencia donde están sumergidos. Entonces hablemos de qué es el comportamiento sexual abusivo. Es un comportamiento que se da donde no hay consentimiento, donde no hay equidad, y por supuesto es el resultado de la coerción. Para poder entender el abuso sexual tenemos que pasar por esta palabra que es tan importante, que es consentimiento. El consentimiento entonces implica la realización de un acuerdo entre dos personas, y quiere decir que ambas personas entienden lo que se propone, que hay un conocimiento de los estándares sociales de la propuesta, es decir, se sabe qué es lo que se piensa en una determinada comunidad de la actividad sexual, y pues en todas las culturas del mundo se penaliza el uso sexual de los niños. Y que las dos partes entienden cuáles son las consecuencias del acto. Por esta razón, todos entendemos que los niños no saben cuál es la consecuencia de la sexualidad, y también la asunción de que la aceptación o el rechazo va a ser respetada. Es decir, que si usted no está de acuerdo, esa persona va a parar la actividad sexual. Cuando estamos hablando de dos adultos, que la decisión es completamente voluntaria, es decir, usted no lo están sobornando, usted no lo presionaron, usted no lo chantajearon. Y por supuesto que la persona tiene la competencia mental para tomar la decisión. Esto quiere decir que la persona no está borracha, la persona no tiene una discapacidad mental que le impide eh, tener el nivel de abstracción que se requiere para tomar esta decisión. De manera que todo esto nos dice si una persona ha dado o no ha dado el consentimiento. En la legislación colombiana el consentimiento se da por encima de los 14 años. Esto es algo que, y voy a insistir en esto, tenemos que enseñarle a los niños, a las niñas en la educación sexual. Hay que definir también qué es la equidad. Cuando estamos hablando de equidad, que los participantes operan en el mismo nivel de poder en la relación y no son controlados ni sometidos por la otra parte. En la coerción implica que hay una explotación del poder, que se usan las amenazas de fuerza, intimidación o los sobornos para conseguir la participación en el acto abusivo. Entonces, ¿qué frecuencia tiene el abuso sexual? En la mayoría de las investigaciones, pero especialmente la de Finkelhor, que mató un hito en toda la investigación, es que una de cada 4 niños y uno de cada 6 niños va a ser víctima de abuso sexual antes de llegar a los 18 años. De manera que realmente esto es una epidemia, es algo que tenemos que ayudar entre todos a prevenir, porque lo que sí puedo decirles de mi experiencia clínica es que los casos, cuando se presentan
realmente son muy graves y Colombia desafortunadamente tiene un nivel de 97% de impunidad, es decir, que cuando se presentan los casos es muy poco probable que el abusador se ha declarado culpable. Entonces, la situación es que tenemos esta caricatura de Quino, donde hay un montón de caperucitas que están llevándole la cesta a la abuelita y un montón de lobos que las están esperando. Esta caricatura, por lo demás, es tremendamente dolorosa por lo real. De manera que cuando vamos a hablar de cómo se puede prevenir el abuso sexual, entonces tenemos que hablar también de David Finkelhor, que estableció las precondiciones que se daban en el abuso sexual en la mayoría de los casos. Entonces hay unas precondiciones que son todo lo que el abusador es. Los abusadores sexuales no son una población uniforme, son muy distintos, pero la mayoría tienen que cumplir con la característica de tener excitación sexual con niños, cosa que a los adultos normales no les pasa. La mayoría tienen problemas de relación, especialmente cuando eran adolescentes, a veces cambian de sitio, de residencia, buscan trabajos que tienen que ver con los niños y las niñas. Pero además de esas características propias del abusador, pues este abusador tiene que carecer de la inhibición interna, es decir, todos tenemos una instancia psicológica que yo creo que está situada en el lóbulo frontal, que es donde somos humanos, que nos dice si las cosas están bien o están mal y si nuestro comportamiento es adecuado o no. Estos individuos carecen de esa inhibición que nos dice no puede hacer esto porque es un niño, porque es una niña. También tienen una carencia de lo que se llama la inhibición externa, que se define como lo que está por fuera en el sistema familiar o en el sistema de la comunidad que impide que ocurra el abuso. En general, la persona más importante para que el abuso no se dé es la madre, porque es la persona que en la mayoría de las culturas, si no en todas, es la que cuida a los niños y que se encarga mucho más del cuidado de los niños. Y por supuesto, la resistencia que puede ofrecer el niño o la niña. Entonces, cuando vamos a hacer prevención del abuso sexual, pues hablamos de estas precondiciones y de cómo podemos influir sobre ellas. Entonces, lo primero y tal vez lo más importante es tome cualquier incidente que le reporten de abuso sexual en serio. Muchas personas dicen esto no puede haber ocurrido, pero no investigan, no preguntan, no hablan con el niño o la niña que están relatando el abuso y en estas condiciones es muy difícil pues que logremos reducir el abuso sexual. De manera que todo incidente posible de abuso hay que tomárselo en serio. Hay que enseñarles a los niños, especialmente a los preadolescentes y a los adolescentes, que existe un marco legal del ejercicio de la sexualidad y que en Colombia la sexualidad no está permitida por debajo de los 14 años, la sexualidad con el otro no está permitida por debajo de los 14 años porque la ley colombiana asume que en ese momento los niños no pueden dar consentimiento. Esto nos enseña en la educación sexual y yo creo que es tremendamente importante que los preadolescentes y adolescentes sepan cuál es el marco legal del ejercicio de la sexualidad. Para las instituciones, es decir, para los colegios, para los hospitales, para los sitios de protección, pues hay que establecer códigos de conducta. Y esos códigos de conducta lo que quieren decir es que está definido qué puede hacer un adulto con un niño y qué no puede hacer. Y aquí estoy hablando de situaciones que son proclives a generar situaciones abusivas o que los abusadores tratan de hacer, como por ejemplo quedarse por fuera de clases o llevar el niño a la casa o decirle yo te doy unas clases adicionales pero en tu casa cuando no estén tus papás. Todo ese tipo de cosas deben estar muy bien definidas en los códigos de conducta que los colegios tienen que tener. En general, la regla más importante de esto es lo que conocemos como la regla de tres, y es que siempre debe haber dos adultos, un niño, o dos niños, un adulto. ¿Por qué? Porque si estamos tres personas y no dos, se rompe una de las cosas que pasa normalmente en el abuso sexual, que es el secreto. Entonces, es muy importante que siempre estén las personas acompañadas. Si usted va a tener una reunión que debe ser privada con alguien, la puerta de la oficina debe ser transparente o debe estar abierta de forma que pueda haber una vigilancia externa sobre qué está ocurriendo en una determinada oficina.
Es muy importante reconocer los sentimientos. Para eso es importante decirle a los niños cuáles son las emociones. Se puede trabajar con estas tarjetas que nosotros tenemos en la Asociación Afecto y se le enseña a los niños muy tempranamente algo como qué le pasa a este niño que está acá, por qué puede estar este niño sintiendo alegría, por qué este debe estar muy preocupado, por qué esta niña está muy sorprendida, por qué este niño tiene mucha rabia, por qué esta niña está llorando, por qué este niño está muy confundido. Todo ese tipo de cosas, entonces, son muy importantes porque podemos trabajar con ellos, con los niños y las niñas y ayudarles tempranamente a que discriminen qué tipo de emociones tienen. Es muy importante que tengamos unos límites claros en todo, en la disciplina, para que los niños puedan anticipar qué es lo que va a ocurrir, eh, porque los niños desarrollan la seguridad cuando pueden anticipar qué es lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, entonces se sienten seguros. Nosotros tenemos que tener un respeto por los límites corporales de los niños y las niñas. Muchos padres son tremendamente intrusivos con el cuerpo, con el psiquismo de los niños, y esto hace que sean mucho más proclives para que los abusadores puedan realmente violentar sus límites físicos y psicológicos. De manera que nosotros tenemos que respetar lo que los niños nos están diciendo, lo que quieren. Todo este tipo de cosas son muy importantes. Este es de un libro que tenemos que se llama Cuéntame tus secretos, que da el contexto preabuso para que los niños aprendan qué es un contexto preabuso y cómo pueden evitarlo antes de que ocurra el abuso. Y la pregunta entonces es, ¿quién es el abusador? ¿Quién está detrás de esa máscara que muchas veces es lo único que vemos de las personas? Estas máscaras que tenemos acá, pues son de distintos sitios, del Carnaval de Venecia, el Carnaval de Barranquilla, pero que nos están ilustrando que muchas veces realmente no sabemos quién es el otro. Lo que nosotros vemos es solamente esa máscara, esa fachada que no sabemos, y esto es muy importante, no sabemos quién está detrás de esa fachada que nosotros estamos viendo. A veces pensamos que sabemos mucho más del otro. La sorpresa para muchas madres cuando descubren que su compañero ha abusado sexualmente de su hija, pues probablemente es muy, muy dolorosa, muy grave, y se dan cuenta que han vivido con una persona que a veces tiene una doble vida y que no sabían quién era. Eh, por eso nosotros tenemos que saber que el abusador sexual no se identifica fácilmente, que la persona puede estar viviendo con nosotros, nos puede parecer el prohombre de la comunidad, puede ser una persona exitosa profesionalmente. En las investigaciones que hacen sobre las características demográficas de los abusadores, pues realmente no hay ninguna característica que los defina. Pueden ser personas casadas, es más, suelen ser personas casadas, van a la iglesia, son religiosos, estudian lo mismo que cualquier otra de las personas que vemos en la comunidad. Tomo esta frase del libro de Vicente Garrido que se llama Cara a cara con el psicópata, donde uno de los personas que vivían alrededor de quien puso la bomba en Atocha decía esta frase tan profunda, decía, ¿cómo saberlo? Se quejaba. Nosotros solo podíamos verle su cara, no podíamos ver dentro de su corazón. Era una persona que fue el vecino de uno de estos terroristas que pusieron una bomba tan dura, tan grave, que mató tantas personas y causó tanto dolor, y era su vecino y nunca se imaginaron que podía ser un terrorista. Entonces, insistir en que no hay un perfil psicológico detectable del abusador sexual y que uno no puede detectar quién es un abusador sexual ni a través de una entrevista ni a través de un test psicológico. De hecho, el doctor Dinable dice que cuando una persona va a pedir trabajo, ya un 6% ha cometido una ofensa sexual.
En Colombia hemos logrado en algunos de los sitios que se pida un certificado judicial, aun cuando es poco probable que en el certificado judicial, a no ser que la persona haya sido condenada, aparezca esto. Sin embargo, hay casos realmente aterradores como el de una persona que había sido condenada por abuso sexual y por pornografía infantil, que quería ser el rector de un colegio en Onda y había concursado y pues muy interesantemente había mucha gente que lo defendía y decía que, era que había que darle la oportunidad. Entonces, él podría trabajar en un banco, por ejemplo, pero no puede trabajar en un colegio donde va a estar rodeado de niños y niñas vulnerables. German, que es uno de los investigadores más tempranos, dice que realmente lo que más protege a los niños y a las niñas es una fuerte relación con una madre psicológicamente sana. Hay muchas razones por lo que él dice una persona sana mentalmente, una madre que está deprimida, una madre que está ansiosa, una madre adicta, no puede darse cuenta realmente de lo que está pasando con sus hijos o sus hijas. Hoy en día que los padres están más presentes en la vida psicológica de los niños, pues obviamente también es muy importante tener una relación con un padre sano. ¿Qué tenemos que hacer con los abusadores entonces? Pues hay que evitar el contacto entre los abusadores y los niños. Hay que disminuir el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas que claramente precipitan muchas veces casos de abuso sexual. Hay que publicar, como les decía, el marco legal y todo lo que tiene que ver en relación con la penalización del abuso sexual de los niños y las niñas. También tenemos que enseñarle a los niños qué son los contactos buenos y qué son los contactos malos, poniendo de todas maneras que es un poquito complejo decir cuando un niño no ha pasado los 8 o 9 años de edad, porque para saber que algo es bueno y malo uno tiene que tener pensamiento lógico y los niños por debajo de esta edad pues les cuesta mucho trabajo el concepto de qué está bien y qué está mal, es muy difícil. Entonces, aquí tenemos estas láminas del grupo de Montevideo en Uruguay que se llama Una Juventud para Cristo que trabaja en la prevención del maltrato infantil y vemos que hay estas láminas que vienen separadas y que se le puede decir a los niños este contacto está bien, cómo está la cara del niño, este contacto está bien, este es muy obvio pues el del exhibicionista que siempre está esperando a la salida del colegio a los niños o contactos físicos que producen dolor, pero que no necesariamente son sexuales, que tenemos que decir pues que obviamente sí hay agresión y malestar, o contactos que son buenos, como el que tienen estos niños o esta mamá con este bebé. Tenemos que aprender todos a llamar las partes del cuerpo por su nombre correcto. Es muy importante que se diga cómo se llaman los genitales, esto se llama el pene, la vulva, la vagina, porque el ano o los senos, porque cuando se les enseñan unos nombres que no son los anatómicamente correctos a los niños, como por ejemplo la florecita o el pajarito o el cacaíto y otra cantidad de nombres que muchas veces se le pone a los genitales, pues cuando el niño va a reportar a una persona externa de la familia, la persona puede tener una confusión o simplemente no darse cuenta de qué es lo que el niño nos quiere decir. Por eso es muy importante llamar a las partes del cuerpo por su nombre correcto. Enseñarle a los niños que no todos los adultos son confiables, que hay personas que parecen buenas, pero que no necesariamente lo son, y que es una larga tarea en la vida. Yo creo que uno hasta la vejez muchas veces se engaña de quién es una buena persona y quién no. Entonces esto hay que enseñárselo a los niños y realmente hay que estar muy vigilantes de con quién están y dónde están y quién los cuida. Aquí es muy importante una norma que se me ha olvidado hacer una diapositiva, pero decirles que los adolescentes no deben quedarse al cuidado de los niños, porque los adolescentes reportan en la población mundial entre un 30 y un 40% del abuso. Y muchos de estos adolescentes realmente están explorando su propia sexualidad y es más fácil hacerlo con la primita que tiene 10 años menos y más o menos saber cómo es la cosa con la primita y esto se puede corregir en el tiempo, pero obviamente lo que uno no debe hacer es pensar que un adolescente se debe cuidar, se debe quedar cuidando a niños pequeños y este tipo de cosas que se le dice a veces
tienes que hacer todo lo que diga tu hermano mayor. Y muchas de esas situaciones, infortunadamente, terminan en situaciones abusivas. Es muy importante esta de no al castigo físico, porque el castigo físico, primera cosa, está prohibido ya por ley en Colombia, afortunadamente. Costó mucho trabajo que las personas entendieran que el castigo físico, no el abuso físico, sino el castigo físico le hace daño a los niños. Y esto ya ha sido absolutamente demostrado en toda la literatura científica que hay al respecto. Pero cuando además de violar la ley, además de hacerle daño psicológico al niño y físico muchas veces, realmente lo que también estamos haciendo es enseñándole que el cuerpo se puede violar, que uno puede invadir la corporalidad del otro. Y pues obviamente los padres, sobre todo en las etapas tempranas del cuidado de los niños, pues lo hacemos permanentemente por razones de higiene y demás, pero uno tiene que ser sensible a lo que el niño acepta, a lo que el niño rechaza, pues aún en la vida adulta y en la adolescencia. Es muy importante entonces permitir el desarrollo de la asertividad en los niños. Es bueno que los niños nos digan, me siento incómodo, no te me acerques, no quiero en este momento hablar contigo, o me siento mal, o no quiero comer espinacas. Todo ese tipo de cosas que muchas veces los adultos no le permitimos a los niños son muy importantes porque los niños aprenden que hay un clima de confianza, que no se utiliza el secreto, que es una de las cosas que los abusadores fomentan, el uso del secreto y de no le cuentes a tu mamá o no le cuentes a tu profesor esto porque puede haber unas consecuencias terribles, lo que básicamente es una forma más de manipulación que utilizan los abusadores, y por eso nosotros debemos permitir que los niños sean asertivos. De manera que realmente lo más importante y lo que yo los invito a que formemos es una comunidad protectora, una comunidad segura de los niños y las niñas, en las cuales nosotros estemos convencidos de lo que tenemos que hacer para proteger a los niños y evitar realmente esta tragedia que es el abuso sexual de los niños, las niñas, los adolescentes. Queremos pues a Caperucita así protegida, que tenga unos guardaespaldas que sean cada uno de nosotros, que no permitan que los lobos, los depredadores los abusen. Los invitamos entonces también a unirse a nuestra campaña de Solo por Hoy, es decirle a las personas: solo por hoy no griten ni golpeen a los niños, créales, enséñeles con amor, pero mañana usted se vuelve a decir lo mismo. Esta es la campaña que todos conocemos de los Alcohólicos Anónimos, que es la más eficaz. Y que se unan con nosotros el 19 de noviembre, que es el Día Mundial en contra del abuso de los niños. Es para transformar los pensamientos violentos en acciones de afecto, y yo creo que si lográramos cambiar esos pensamientos que muchas veces se tienen, no en acciones de violencia, sino que los saquemos como acciones de afecto y de buen trato, todo va a transformarse alrededor nuestro. Y muchas gracias. Esta es una conferencia pues de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil, y ahora los invito a que ustedes hagan las dudas, las preguntas, los comentarios a través del chat o en directo, para que la doctora Ana María pueda contestarles las dudas que tengan, o nos escriban a afecto@afecto.org.co. Contarles también que tenemos una gran oferta educativa, toda virtual, y que gracias al convenio que esperamos tener muy cercano con el colegio, vamos a estar ofreciendo unas capacitaciones presenciales. Muchas gracias.